Muy buenas tardes, ahí estamos nuevamente en vivo en este sexto programa, nuestra sexta conversación en esto que denominamos conversaciones sobre apego. Le vamos a dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches a todos los participantes. ¿Qué tal, Zuleima? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí con grandes especialistas de la teoría del apego, clínicos, mejor dicho, con grandes instituciones de formación y de supervisión. Estoy, mejor dicho, hoy con cuaderno y lápiz en la mano. Invito también a todas las personas que nos ven en Facebook que tomen nota atenta de todo lo que vamos a estar conversando el día de hoy de la mano de todos ustedes. Gracias por aceptar la invitación, doctor Carlos Javif, doctora Vanessa Najul y la doctora Luciana Mazzola. Vanessa, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ayer estuve de festejo, así que muchísimas gracias. Y vamos a contar entonces que para hoy elegimos un tema que nos pareció muy interesante y muy actual, que tiene que ver con el apego y la pérdida. Vamos a empezar entonces a darle la bienvenida, obviamente a todos, pero a Luciana especialmente. Ella es Luciana Mazzola, ella es psicóloga, es psicoterapeuta, es doctora en psicología clínica por la Pontificia Universidad de San Pablo. Tiene también realizado un máster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Es miembro de IAM Brasil y cofundadora de un instituto de psicología que se llama Cuatro Estaciones. Yo te hice ahí la traducción, ¿no? Porque está en portugués. Que se dedica obviamente a la asistencia y formación profesional, y sobre todo, ¿no?, respecto a la formación y rompimiento de vínculos. Es miembro del International Working Group on Death, Dying and Bereavement, que después nos va a contar, y participó también del libro Luto en la Infancia, entre otras, obviamente, publicaciones. Entonces, con esta presentación te damos la bienvenida, Luciana, te agradecemos muchísimo por esta participación, y bueno, a ver qué nos podés contar relacionado al tema, ¿no? Apego y pérdida. Bueno, muchísimas gracias, Vane. Buenas tardes y buenas noches. Primeramente me gustaría agradecer la invitación de Vanessa y Zuleima para estar aquí hoy con ustedes. Me alegra compartir esa mesa con profesionales que admiro mucho. A Carlos y Vanessa Yukelson ya he tenido el placer de conocer personalmente en eventos científicos y cursos. Me gustaría también felicitar a Vanessa y Zuleima por estas conversaciones sobre la teoría del apego, que son una gran oportunidad para difundir cada vez más esta teoría que tanto contribuye para la comprensión de la formación y rompimiento de los lazos afectivos, ¿no? Y hoy, como Vane ha dicho, no trataremos sobre el duelo. El duelo, primeramente, el duelo es el proceso de elaboración psíquica de una pérdida significativa. No, Bowlby se ha dedicado extensamente al estudio al respecto del impacto de las situaciones de separación y pérdida en distintos momentos del ciclo vital. Ha dedicado un libro específicamente para el tema de la pérdida, de su trilogía, ¿no? Que se llama Pérdida. Y la teoría del apego mira hacia el duelo según una perspectiva diferente del psicoanálisis freudiano. De acuerdo con Freud, el trabajo del duelo implica retirar la libido del objeto perdido y desplazarla para otro objeto. Y su función es desasistir de los muertos las recordaciones y esperanzas de los supervivientes, como dice en su texto Totem y Tabú. Más tarde, en carta a su amigo Binswanger, que había perdido un hijo, Freud escribió que en una pérdida como esa no podemos encontrar un sustituto y el amor perdura. Entre tanto, la comprensión más común del trabajo de Freud y que muchos han tenido como guía para su trabajo clínico ha sido de que para elaborar el duelo hay que desconectarse del fallecido. De acuerdo con Bowlby, la elaboración del luto no implica necesariamente la desconexión de una persona amada, y el apego puede permanecer internalizado. Eso es muy importante para comprendernos cómo podemos trabajar con las personas que están viviendo un duelo. Según Bowlby, la pérdida de una persona amada es una de las experiencias más intensamente dolorosas que el ser humano puede sufrir. Y no solo para quien la sufre, pero también para quien observa, para los que le acompañan, ¿no? Los familiares, los amigos e incluso los profesionales.
El verdadero consuelo, al menos al principio, solamente se da con la recuperación del ser amado. Cuando hay una amenaza de pérdida o pérdida de la figura de apego, todos los comportamientos de apego son activados en este momento. Por ejemplo, la persona en duelo puede llorar para intentar recuperar el ser querido, puede ir hasta la puerta cada vez que suene el timbre con la esperanza de que sea su ser querido. Necesita buscar al ser amado y el anhelo de reencuentro se va atenuando progresivamente. Después de repetidos intentos frustrados, conscientes o inconscientes, de recuperar al ser querido y posibles ataques rabiosos del deudo que se siente abandonado, él se da cuenta de que la pérdida es permanente. Entonces, por eso, esta búsqueda es tan importante, según Bowlby, ¿no? Es algo que él necesita hacer para que poco a poco pueda aceptar esta realidad de la pérdida y incorporar, internalizar este ser querido. La negación, bien como la aceptación de la realidad, pueden coexistir. De acuerdo con la teoría del apego, el duelo es un proceso de revisión de los modelos operativos internos, del yo, del otro y del mundo, una revisión de nuestra identidad, de nuestra relación con el ser amado perdido y con el mundo. O sea, en este proceso nos preguntamos, por ejemplo, ¿quién soy yo sin mi ser amado? ¿No? ¿Qué he perdido? ¿Cómo es el mundo ahora? Y vamos poco a poco intentando resignificar nuestro mundo ahora sin esta persona. De acuerdo con el psiquiatra inglés Colin Parkes, que ha trabajado muchos años con Bowlby, el duelo implica una ruptura del mundo, de nuestro mundo presumido, el mundo tal cual lo conocíamos, y tenemos que reconstruir nuestro mundo. Es un proceso de transformación de la relación con el fallecido, llevando en cuenta su ausencia física y volviéndose un apego interiorizado. Hay una serie de factores que influyen en ese proceso, pero, de acuerdo con Bowlby, el principal es el estilo de apego del deudo. Individuos seguros pueden expresar sus sentimientos y pedir ayuda cuando lo necesitan, confían en sus recursos de enfrentamiento y pueden mantener una relación segura con el fallecido. Su relación con el fallecido puede ser un soporte para enfrentar la pérdida y sigue actuando como guía, como una base segura en futuras situaciones en que necesite de apoyo. Ya las personas evitativas aprendieron a ser autosuficientes, tienden a desactivar su sistema de apego, niegan sus necesidades de apego, la importancia del ser querido perdido y suprimen sentimientos relacionados a la pérdida. Comúnmente su proceso de duelo puede ser inhibido. Tienden a no confiar que los demás le pueden ayudar y a suprimir comportamientos de búsqueda de proximidad y de apoyo. Y la relación con su ente querido normalmente no es fuente de apoyo en este momento. Por su vez, las personas ambivalentes tienen su sistema de apego hiperactivado y tienden a procesos de duelo crónicos o prolongados. No confían en sus recursos para enfrentar la pérdida y que puedan sobrevivir sin su ente querido. Su conexión con su ente querido perdido es marcada por dependencia, idealización, no permitiendo espacio para nuevos vínculos. Y su visión de futuro puede ser negativa. Bueno, quería traer también para ustedes un aporte de dos investigadores holandeses, Margaret Streb y Henk Schut, que propusieron un nuevo modelo para la comprensión del proceso del duelo, que parte del psicoanálisis freudiano, de la teoría del apego y de la teoría del estrés. De acuerdo con el modelo del proceso dual del duelo, el proceso ocurre por medio de la oscilación entre el enfrentamiento orientado hacia la pérdida y para la restauración. El enfrentamiento orientado hacia la pérdida, en el enfrentamiento orientado hacia la pérdida, el sistema de apego está activado. Así que el deudo entra en contacto con sus recordaciones del fallecido, los sentimientos evocados por la pérdida y puede expresar sus sentimientos. Por su vez, en el enfrentamiento orientado para la restauración,
el sistema de apego es desactivado, ocurre la supresión de sentimientos evocados por la pérdida y el deudo se dedica a actividades de su cotidiano, su trabajo y a otras relaciones. Para que la elaboración siga un curso saludable, es necesario que haga esta oscilación entre ambos modos de enfrentamiento. Cuando el enfrentamiento es excesivamente orientado hacia la pérdida, hay una tendencia de un duelo prolongado, y cuando está excesivamente orientado hacia la restauración, puede ser un duelo inhibido. Este modelo de comprensión del duelo es muy útil para la terapia del duelo y la necesidad de respetar estos dos movimientos en el proceso de elaboración del duelo, ¿no? Es importante destacar también, ¿no?, que Bowlby ha dado especial atención al duelo de los niños y a las condiciones favorables para su elaboración del duelo, y ha sido pionero al defender la necesidad de que se hable sobre el tema de la muerte y el duelo para los niños. También ha resaltado la importancia del ambiente en el proceso del duelo en todas las edades y aún más en se tratando de los niños. Bueno, yo creo que por ahora me quedo por aquí y seguimos hablando. Gracias, Luciana, por esta introducción, también por llevarnos a pensar en que esta elaboración es un proceso, ¿verdad? Y que en el camino vamos a ir construyendo esos recursos que son necesarios para poder ir organizando esa experiencia de duelo. Bueno, vamos a seguir por acá con la doctora Vanessa Naur-Serio. Bienvenida, doctora Vanessa. La doctora Vanessa hace parte de IAN UK, es doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista individual y de pareja, presencial y en línea. También hace parte del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, Escuela de Psicología y Psicoanálisis en México, analista y supervisora didacta, presidenta electa del mismo instituto y coordina la Comisión de Enlace Internacional. Como docente universitaria y de posgrado, viene acompañando en la formación de estudiantes profesionales desde hace 26 años, doctora Vanessa. Es también experta en el trabajo de psicoanálisis del adolescente, del duelo, aplicado al arte y el uso de técnicas artísticas con fundamento psicoanalítico, y ha desarrollado una carrera paralela en las artes plásticas. Autora de 35 artículos y coautora de 26 libros. Segunda autora de los libros Psicología Psicoanalítica del Arte y Técnica de la Entrevista en Adolescentes. Su libro más reciente es Duelo, una mirada psicoanalítica, editado en 2018 por Simática España. Bienvenida, doctora Vanessa Naur. Muchas gracias, Zuleima, por su presentación y por la invitación. Muchas gracias a las dos, Vanessa Yukelson y Zuleima León, por la invitación y por el esfuerzo maravilloso que hacen semana con semana por realizar estas conversaciones sobre apego, y el esfuerzo que están haciendo comprometido de llevar la teoría del apego a más personas. La verdad es que les quiero expresar mi reconocimiento y mi admiración porque es un esfuerzo muy importante. Y bueno, pues en ese sentido me siento muy honrada de formar parte de esta mesa el día de hoy para hablar de apego y pérdida, y me siento muy contenta de compartirlo con los doctores Luciana y Carlos Javif, queridos colegas. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias, doctora Vanessa, por participar, y también es una oportunidad también que ustedes sepan que nos ven en España, en Estados Unidos, en Guatemala, en Chile, en el Perú. Muchas personas conectadas semana tras semana, alrededor de 1000 vistas logramos después de 4 días de hecha la conversación. Entonces son muchas personas que día a día se están llevando estos recursos, esta información de la teoría del apego a su vida cotidiana. Gracias a ustedes por la generosidad y por participar. Enhorabuena, Zuleima y Vanessa. Y bueno, pues yo quisiera, agregando a lo que ya ha dicho Luciana, hablar de cómo en nuestra naturaleza psicológica, en nuestra naturaleza neurológica, en nuestra naturaleza emocional como seres humanos, necesitamos profundamente de una relación y necesitamos del apego como una forma de sobrevivir. Como un medio de sobrevivencia se busca el apego, una sobrevivencia psíquica, y también como un medio de desarrollo.
Es decir, que antes que cualquier otra necesidad fisiológica, el ser humano tiene esta necesidad relacional para constituirse, para ser y para que incluso su mente pueda irse desarrollando y evolucionarse y para que como seres humanos nos podamos llamar seres humanos. En ese sentido nos necesitamos completar en una relación sin la cual no podríamos llegar a ser quienes somos y no podríamos desarrollar nuestro potencial. Entonces, en ese sentido es esta necesidad de una figura de apego. Hay que partir de que es primordial y de que cuando se pierde nos deja, particularmente a los niños pequeños, en un estado de indefensión, en un estado de gran vulnerabilidad psíquica, emocional y también, por supuesto, física y de salud incluso somática, y también en un profundo estado de desamparo. Bowlby hablaba mucho al respecto. De acuerdo a sus estudios, él retomó mucho las investigaciones empíricas que hicieron los Robertson y algunos otros autores que estuvieron estudiando el efecto que tenía la separación temprana de los niños cuando los separaban de sus padres por motivos distintos. Por ejemplo, cuando durante la Segunda Guerra Mundial hubo necesidad de evacuar Londres porque se venía el bombardeo alemán y tuvieron que separar a muchos niños de sus padres pensando que les harían un bien, llevándolos al campo a residir con otros padres que pudieran cuidarlos mientras sus padres estaban ocupados en temas de guerra. Los efectos que tuvieron estas separaciones se vio que fueron muy profundos y mucho más devastadores de lo que se había creído. En ese entonces no se le daba la importancia que le damos actualmente al apego con la madre y a los efectos que tiene la separación. En ese entonces se pensaba que eran otros factores los que influían en los trastornos de conducta o en los trastornos de desarrollo o en la psicopatología infantil. Entonces, una de las cosas que se encontró a partir de todos estos estudios, a partir de todas estas observaciones de los efectos de la separación en estos niños, en otros casos también observaron cuando los niños eran hospitalizados para ser sometidos a alguna cirugía, por ejemplo, y los padres los tenían que dejar en el hospital y se separaban de ellos quizá durante semanas, se encontró una tríada de respuesta afectiva muy clara. La primera reacción que tenían estos niños era de aflicción y protesta. O sea, el niño empezaba a llorar, protestaba tratando de evitar la separación, tratando de mantener la proximidad con sus padres y también mostrando enojo y, por supuesto, mucho miedo. Pasada esta primera reacción afectiva, aparecía un estado de desesperanza, en donde el niño estaba claramente angustiado y lloraba mucho, o lloraba silenciosamente durante tiempos prolongados. Y en tercer lugar, lo que también encontraron era una conducta paulatina de desapego, donde parecía que el niño se tranquilizaba y dejaba de llorar. Algunos creían, bueno, ya se está adaptando a la nueva situación, ya está mejorando en ese sentido, y sin embargo se descubrió que era una conducta que involucraba mucha indiferencia, apatía y que en realidad estaba mostrando un estado de depresión. Entonces, todos estos estudios filmaron a muchos niños más y fueron corroborando esta tríada de respuesta afectiva. En el libro que tiene John Bowlby del vínculo afectivo, él acota y especifica, no eran los niños más inseguros o los niños más enfermos los que presentaban esta respuesta. En realidad, los niños que tenían el apego más inseguro eran quienes más desapegados parecían desde un principio. Las reacciones más intensas con este tipo de respuesta triádica era de los niños seguros, es decir, los que tenían una buena relación de apego con los papás, los que tenían un buen vínculo cuando estaban con ellos, eran los que más protestaban y más se afligían y más se desesperaban ante la separación. Y bueno, como les decía yo hace un momento, se creía que, por ejemplo, si una madre embarazada dejaba a su pequeño en casa porque ella tenía que ser hospitalizada, cerca de dar a luz, y el niño se ponía mal, suponían que era un tema de rivalidad con el futuro hermanito, que era un tema de enojo, de celos, exactamente, pero no se le atribuía a que realmente estaba con esa necesidad de estar cerca de mamá, que era por la pérdida de la figura de apego que se sentían así. Y que por eso se comportaban de tal manera. Entonces, bueno, esta triple respuesta afectiva sirvió de base del modelo de duelo
que Bowlby y más adelante Colin Murray Parks, mencionado hace un momento por Luciana, establecieron como las fases del duelo normal, que consisten en la primera fase de embotamiento y anestesia que tiene alguien frente a la pérdida por separación, por abandono o por muerte de un ser querido, de una figura de apego. La primera respuesta es esta de anestesia y embotamiento de la sensibilidad. La segunda es la de búsqueda, que significa que el doliente empieza a buscar desesperadamente a su figura de apego y no se contenta con el consuelo, necesita reencontrarse con esa figura perdida, y es una conducta que tiene un valor de sobrevivencia individual y para la especie, esta conducta de búsquedas, de acuerdo a lo que Bowlby presenta de los estudios de Darwin. La tercera respuesta es cuando descubre que no lo va a encontrar. La tercera respuesta es la de desesperanza y depresión. Y finalmente Colin Murray Parks agregó la cuarta fase, que es la de reorganización. Claro, se dice muy rápido, pero sabemos que son procesos muy lentos y que además los dolientes necesitan tomarse el tiempo para reorganizar todo lo que hay que reorganizar internamente. La identidad incluso de quienes sufren una pérdida se tiene que ir reconfigurando en este proceso. Entonces podemos esperar todo menos que sean procesos abreviados o rápidos o ligeros, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando un niño pierde a una figura de apego, hay que tomar en cuenta también en qué edad la pierde. Ciertamente, a cualquier edad nos afecta, a cualquier edad va a detonar una serie de respuestas afectivas muy intensas. Sin embargo, el niño no va a entender, por ejemplo, la muerte como la va a entender un adolescente o como la va a entender un adulto. El niño puede estar con la fantasía de, bueno, si se murió quiere decir que al rato regresas, como cuando te duermes, ¿no? Es reversible. Es decir, el niño tarda tiempo en entender que la muerte implica el concepto de irreversibilidad, o sea, que el ser querido se muere y no regresa, de que no despierta del sueño de la muerte, por decir así, que es inevitable para todos, que es universal, y en ese sentido, que es inevitable, que es irreversible, que es universal. Bueno, son los conceptos principales que tiene que ir internalizando el niño. Ahora, no sé si pueda mencionar brevemente qué sucede en la adolescencia. El adolescente, llegada a la adolescencia, ya entiende que la muerte es universal, inevitable, irreversible, funcional, en términos de que el cuerpo no funciona más, pero la vive con un criterio proyectivo. La muerte no es la propia, es la del otro, de los viejos que tienen más de 40 en la visión de los adolescentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, resulta muy fuerte para ellos empezar a vivir pérdidas, como fue en el caso de muchos adolescentes durante la pandemia, que pudieron haber perdido a un ser querido, a los padres o a los abuelos o algún familiar cercano por COVID, en donde de pronto la muerte está muy cercana y ellos no la habían visualizado de esa manera. Sin embargo, muchas veces los adultos se extrañan de ver a los adolescentes que un momento están angustiados y tristes y dentro de 2 minutos están como si nada, riendo, y pasan de la risa al llanto y del llanto a la angustia, y pareciera que no se ven tan afectados, pero lo que sucede en realidad es que necesitan darse estos lapsos casi intermitentes de tristeza porque no toleran la angustia y la tristeza de una pérdida durante tanto tiempo. Ahora, no solamente, por ejemplo, tenemos los estados de duelo por pérdida de un ser querido por muerte. Los adolescentes en los tiempos de pandemia también vivieron duelos a partir del encierro en el que tuvieron que verse recluidos, a partir del confinamiento, a partir del aislamiento de sus amigos y de otros compañeros, a partir del aislamiento de sus maestros. Entonces, bueno, realizamos una investigación que si hay tiempo más adelante la puedo mencionar, donde se vio cuáles han sido estas pérdidas para los adolescentes. Pero sí es importante entender que los adolescentes no viven no expresan el dolor de la misma manera que los adultos, aunque claro que para ellos también resulta profundamente doloroso perder a un ser querido, aunque sea de su familia, siendo de su familia, y a pesar de que para ellos los amigos son muy importantes, de todas maneras siguen necesitando de los vínculos afectivos de los padres,
y de la familia para su sano desarrollo. Súper interesante, Vanessa, y muy clara la presentación, como siempre. Recalco esta frase, ¿no? Nos complementamos en una relación, y cómo podemos entender que dependiendo del ciclo vital en el que se está viviendo, ya sea un niño, un adolescente o un adulto, esta necesidad del otro va a ser diferente, y también va a ser diferente en relación al vínculo que tuve con esa persona que ya no está. Vamos a seguir conversando con eso, pero vamos a darle lugar ahora a Carlos Aviv, un colega argentino también, con Tonito cordobés, una Córdoba preciosa. Él es psicólogo también por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, es especialista universitario en clínica y psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Acá hubo un encuentro después de muchísimos años con Luciana, que estuvimos comentando, de diferentes IAN. También es director del Centro Formador en Psicoterapia Psicoanalítica de la ciudad de Córdoba, en Argentina, miembro de número y de la Junta Directiva de la Sociedad Fórum de Psicoterapia Psicoanalítica de Madrid, es miembro también del comité de redacción de una revista pero muy interesante que se llama Aperturas Psicoanalíticas, una revista online, es autor también de muchos artículos y capítulos de libros sobre psicoterapia, apego, sistemas motivacionales y paternidad, y es además docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras universidades. Y como dijimos, es miembro de IAN Argentina. Buenas tardes entonces, Carlos, para vos también. Bueno, Vanessa, muchas gracias, buenas tardes. La verdad que es un gusto enorme participar de esta mesa para conversar sobre esta temática tan importante, ¿no? Bueno, la verdad que me sumo a las palabras de Luciana y Vanessa en cuanto a agradecer no solo la invitación, sino el gran trabajo que realizan Zuleima y Vanessa en el armado, en la puesta en marcha, en todo lo que eso implica de este programa, de este espacio que es realmente pero tan importante, y que es necesario, yo creo, recalcar el gran esfuerzo que esto conlleva, ¿no? Así que realmente agradecerles por todo el trabajo que realizan, y bueno, hoy particularmente por la invitación que me han hecho para participar de esta mesa tan interesante, y con colegas a las que aprecio y admiro, como Vanessa Naúl de México, y con Luciana, que como Vanessa comentaba, nos estamos reencontrando después de 20 años en que hemos compartido una formación con el Dr. Bleichman en Madrid. Y bueno, será que estos espacios también conllevan a esos encuentros, ¿no? Es decir, el programa de hoy es de pérdida, pero también puede ser de reencuentros en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, la verdad que un programa muy especial, y bueno, agradezco la invitación. Bueno, yo en realidad he estado escuchando atentamente a Luciana y a Vanessa, y bueno, lo que han dicho me parece sumamente interesante, ¿no? Yo pensaba desde dónde aportar algo a lo que ellas han traído, y pensaba primero en pensar que, bueno, en realidad el duelo, ¿no? Es decir, eso es algo que existe, o mejor dicho, la pérdida, es algo que existe permanentemente en la vida de una persona. Es decir, todos los días perdemos cosas, ¿no? Distinto tipo de cosas o de situaciones. No solamente es la pérdida de un ser querido, sino también la pérdida de muchas otras situaciones que una persona puede vivir cotidianamente o en ciertos momentos de su vida. Simplemente para poner un ejemplo, una migración puede ser una pérdida, y de hecho es una pérdida del lugar habitual de uno, pérdida de los vínculos significativos, pérdida de muchas cuestiones que implica, por ejemplo, un movimiento migratorio, ¿no? Pérdida de estatus social, de distintas cuestiones que generan siempre algún tipo de duelo, ¿no? Es decir, y la cuestión a pensar, creo yo, es frente a la pérdida, ¿cómo se reacciona frente a una pérdida? Y esto es lo interesante, porque distintas personas reaccionan de distintas maneras frente a la pérdida, ¿no? Es decir, Freud ya planteaba al duelo como la reacción a una pérdida,
¿no? Fíjense que Freud lo planteaba como reacción, es decir, como algo que se activa, como una reacción frente a lo perdido. Entonces, un poco Luciana creo que lo trajo también, ¿no? Me gustaría retomar desde allí. ¿Qué significa lo perdido para cada persona? Porque de acuerdo a qué significa lo perdido, es como cada uno va a reaccionar y va a tener posibilidades de hacer el proceso que nosotros llamamos de la elaboración del duelo por lo perdido, ¿no? Y lo que tenemos que pensar, o creo yo que en este sentido ayuda mucho a esclarecer esto, es que vamos a ponerlo en el lugar de la pérdida de un ser querido, de una persona, ¿sí? Que puede ser por fallecimiento, puede ser en una pareja por separación, por divorcio, por distintas cuestiones, en donde hay una pérdida. Creo que es interesante pensar en eso. ¿Qué significa lo perdido? ¿Qué función tenía en la vida de una persona? En la vida, digo, para ponerlo en términos más amplios, ¿no? Pero si queremos ponerlo en términos más psicoanalíticos o psicológicos, es qué función tenía en la dinámica psíquica de la persona, ese objeto, esa persona perdida, ¿no? Yo quiero traer aquí los aportes de otro autor que sumo a los que han mencionado Luciana y Vanessa, de Bowlby, de muchos autores que ella han nombrado. También los aportes de Hugo Bleichmar, ¿no? Que es un autor, bueno, que falleció hace 2 años, un psicoanalista argentino, que ha desarrollado toda una teoría y que tiene muchísimas aplicaciones porque él mismo ha hecho esas aplicaciones sobre el tema del duelo, ¿no? Y lo que él planteaba es justamente en torno a estas diferentes funciones que cumplía la persona que se perdió, ¿no? O aquello que se perdió. Podemos pensarlo, para ponerlo en términos más gráficos y más amplios, por ejemplo, frente al fallecimiento de una persona, vamos a suponer de que fallece el marido o la esposa de alguien, ¿no? Es decir, ¿qué significaba? Esa persona perdida implicaba que cumplía funciones de apego para el doliente, es decir, que lo que se perdió es alguien que brindaba seguridad emocional, contención afectiva en términos de apego, ¿no? O la persona perdida era la que brindaba reconocimiento y valoración, es decir, al nivel de la autoestima, o que permitía la satisfacción de la sexualidad, o aquella persona que brindaba cierta calma y cierta regulación emocional, es decir, distintas funciones que se pueden cumplir, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? Entonces, la pregunta o la cuestión es cómo se altera efectivamente la identidad de uno frente a lo perdido. Porque esto también lo han dicho, ¿no? Luciana y Vanessa, es decir, realmente hay toda una reorganización en cuanto a la identidad de alguien que sufre una pérdida y que atraviesa un proceso de duelo, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión muy interesante que la traigo aquí para que podamos reflexionar entre todos, ¿no? Es en función de que alguien puede continuar con su vida de una manera, digamos, normal, y otras personas, mientras que otras personas que también se enfrentan a una situación de duelo o de pérdida, quedan afectadas, quedan fijadas a la pérdida, y eso influye de manera, por supuesto, perjudicial en su vida. No estoy hablando, simplemente digamos esta aclaración para que se entienda, de que frente a la pérdida cada persona tiene que seguir con su vida como si nada hubiera pasado. No es ese el planteo. Pero sí que hay distintos tipos de duelo, ¿no? Que implican siempre una pérdida, como decía antes, implica un duelo. Ahora, ese duelo puede ser un proceso normal o puede transformarse en un duelo patológico.
Y aquí la cuestión es que en el duelo normal hay una retracción del yo, del sujeto, del individuo, pero para luego volver a expandirse y a continuar, o inclusive volver a encontrar una relación o no, pero que pueda continuar con su vida. En el duelo patológico lo que hay es una fijación a lo perdido que evidentemente restringe de manera notable la vida de una persona. Ahora, a eso que podemos llamar como fijación primaria y secundaria, en el caso de la fijación primaria, fíjense que es un fenómeno interesante, porque lo que sucede es que, por lo general, se extraña, se echa en falta, digamos, de la persona perdida, aquellas funciones que esa persona no cumplía. Es decir, cuando uno indaga un poquito sobre esto, se da cuenta de que aparecen como construcciones idealizadas acerca de lo perdido, pero que en realidad no era la relación que se tenía con aquella persona perdida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay como una fijación a una necesidad que, aunque no era cumplida, genera como esa idealización a la que el sujeto queda aferrado, ¿no? Es decir, sabemos que en los vínculos más saludables, los duelos suelen ser menos problemáticos que en los duelos, que en los vínculos patológicos, indudablemente, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí que es la fijación a eso perdido, que deja anclado al sujeto un sentimiento de impotencia y de desesperanza. Impotencia en el sentido de no puedo conseguir aquel estado de bienestar que tenía supuestamente con la figura o con la persona perdida, es decir, la impotencia de no poder recuperar ese estado anterior a la pérdida, y la desesperanza en términos de que no es solamente que no lo puedo conseguir hoy, sino que nunca lo voy a conseguir. Y esto es lo que deja a las personas en esto que hemos llamado, por ponerle un título para que se entienda, como el proceso del duelo patológico, ¿no? Es decir, de fijación a una situación de impotencia y desesperanza que bloquea, que impide el desarrollo de la vida de una persona. Mientras que hay otras personas que, a pesar de que lo perdido es muy importante para ellos, pueden tener una perspectiva en donde sienten que de algún modo eso que han perdido puede ser recuperado. No con la misma persona, indudablemente, no estamos hablando de recuperar a la persona perdida, sino que estamos hablando de recuperar el estado de bienestar emocional de esa persona, ¿sí? Entonces, creo que esto un poco me parecía interesante para traerlo, para que pensemos cómo hay personas que quedan ancladas a la pérdida porque tienen ya de por sí un sentimiento de impotencia. Esto no se origina frente a la pérdida, sino que viene de antes. Y hay personas que frente a la pérdida sufren la pérdida. Por supuesto, es un proceso muy doloroso, hacen el proceso de duelo, pero a su vez tienen la expectativa y la perspectiva de que van a poder volver a sentirse bien, ¿no? Ya sea en una relación o no en una relación, pero que ese estado de bienestar emocional puede ser recuperado de alguna forma. Y en eso yo creo que es fundamental pensar, ¿no? Bueno, nosotros como psicoterapeutas, en la función de los psicoterapeutas también en los procesos de duelo, ¿no? Es decir, desde fomentar que el sujeto quede anclado a eso perdido, fijado a lo perdido, o en posibilitar también nuevas vías de desarrollo, de expectativas, de perspectivas que le permitan a esa persona que está atravesando por el proceso de duelo, al menos avisorar un horizonte, una perspectiva de que algo de ese bienestar perdido puede recuperarse, ¿no? Bueno, lo dejo por ahora ahí, me parece interesante que podamos dialogar entre todos, ¿no? Sí, totalmente, Carlos. Gracias por esa presentación que también nos hace pensar y nos genera muchas preguntas. Y en esto yo también tenía como esta idea de poder explicar qué
¿Qué relación hay entonces, hablando de duelo patológico y duelo normal, con el tipo de vinculación, de disposición afectiva que la persona tenía hacia lo perdido, ¿no? Esto que un poquito hablamos, ¿no? Que quizá en una vinculación segura podemos entender que hay una capacidad de incorporar a esa persona desde un lugar diferente, y que quizá en una vinculación más insegura y con reproches y con ciertos vínculos no resuelto, es más difícil entonces incorporar finalmente a ese ser amado, ¿no? Lo abro, a ver quién quiere comentar algo y desarrollarlo. Aquí me gustaría mencionar, Vanessa, que hay 3 elementos fundamentales relacionados con esas características que tienen los vínculos de la persona que pierde a alguien, o el deudo, que van a influir en cómo evolucione su duelo. Por un lado, en primer lugar, tendríamos los patrones de apego que vivió en la infancia. Muy importante tenerlo en cuenta, por eso es tan importante también hacer la historia de apego cuando se trata de entender el sentido de la pérdida y cómo ayudar y para hacer una intervención en casos de duelo. En segundo lugar, cómo son sus patrones de apego en la vida adulta derivados de estas relaciones de apego actuales, por supuesto, y de la elaboración de la historia de sus apegos infantiles. Y en tercer lugar, la calidad y el tipo de relación que estableció con la persona perdida. Sabemos que muchas veces en el duelo se pueden quedar detenidos o obstaculizados o estacionadas las personas que tuvieron una relación, por ejemplo, ambivalente, donde queda mucho resentimiento, mucho odio, mucho rencor en el doliente frente a la persona que se fue. Entonces eso puede volverse un obstáculo frente al duelo. Yo considero que esos 3 elementos hay que tomarlos en cuenta para saber también qué tipo de duelo va a atravesar la persona frente a la pérdida. Sí, súper interesante. Iba a comentar también algo Carlos, me parece. No, acuerdo con Vanessa, me parece interesante la descripción que ella hace, ¿no? Yo creo que sí, que la activación de los modelos operativos internos en términos de Bowlby, ¿no? Son muy importantes para entender los procesos de duelo, porque efectivamente uno podría pensar por qué alguien puede tener una relación de pareja, supongamos, que no sea medianamente buena o satisfactoria y que a pesar de eso se sostiene. Evidentemente tiene que ver también con los modelos operativos internos que han sido creados en la infancia, en las primeras relaciones significativas de cada persona. Por eso yo decía de que la reacción frente a la pérdida no se origina, el modo de reaccionar no se origina frente a la pérdida, sino que tiene su historia en la vida. Estoy hablando de una persona adulta, indudablemente, ¿no? Entonces, y ese modo de reaccionar, si uno lo piensa en términos de apego, el apego seguro lo que permite es, entre otras cosas, la expectativa de que hay alguien, ¿no? De que uno cuenta con alguien, de que hay alguien disponible emocionalmente para uno. Y eso es una expectativa que se genera en los vínculos. Frente a la pérdida, se activa la expectativa de que va a haber alguien disponible emocionalmente para uno, o frente a la pérdida, como traían, por ejemplo, el apego ambivalente con los procesos de idealización, y luego de esa ambivalencia entre idealización y descalificación y rabia y etcétera, ¿no? Esta posibilidad de volver a encontrar a alguien disponible se hace mucho más nebulosa, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente que eso dificultaría el proceso del duelo, claro. Yo me quedo pensando. Perdón, adelante. Sí. Me quedo pensando que una forma de elaborar y de hacer esta transición es a través de la palabra, ¿verdad? A partir de poder resignificar con toda la humildad la necesidad de duelar y la necesidad de poner en palabras el dolor. Porque estaba pensando acá y dije, hoy están aquí grandes psicoterapeutas, supervisores, formadores, y es una posibilidad para las personas que están en duelo, para las personas que están experimentando esta sensación de pérdida y de repente se quedan en sus casas o nos están viendo ahorita y creen que no hay otras maneras también de acercarse
a este conocimiento o a esta información, y es a partir de la psicoterapia, pero también de empezar a poner en palabras, empezar a pedir ayuda para seguir logrando reconocer qué es lo que está en pérdida. Carlos me movió así como, ¿qué fue lo que perdí? Entonces creo que a partir de la palabra podemos ir organizando, y también, como decía luego la doctora Luciana, poder resignificar, y como nos mencionaba la doctora Vanessa, poder saber dónde nos encontramos, ¿verdad? Porque tal vez la sensación de lo patológico nos puede estar asustando y nos va a hacer sentir que no tenemos recursos, pero en la medida que lo vamos conversando, nos damos cuenta también que, como lo decía usted, doctora Vanessa, todos en algún momento experimentamos una situación de duelo o sensación de duelo, doctora Vanessa. Un proceso de duelo. Todos Un pasamos proceso por de duelo. diferentes etapas de la vida. Digamos que el duelo atraviesa toda nuestra existencia, por pérdidas, ya sea por separación, por muerte o por abandono. Y en ese sentido, digamos que nos va a doler lo que perdemos, lo que sabemos que perdemos, pero también nos duele lo que perdimos y no sabemos que perdimos, que es como de lo que hablaba Freud en el aspecto inconsciente de las pérdidas. Muchas veces se sabe que se perdió algo muy importante, pero no se sabe exactamente qué fue. Entonces, en ese sentido, ayudar a poner palabras en lo que se sabe que perdió, pero también ayudar a encontrar qué es eso que se perdió, que a lo mejor uno mismo no sabe, ayuda mucho en este proceso de elaboración de una pérdida. Sí, y en ese sentido digo qué importante entender que esta pérdida genera un cambio tan grande en el mundo, como veníamos diciendo, que tenemos que trabajar en generar una nueva identidad, porque ya no somos lo mismo sin esa persona, si hablamos de pérdida de una persona, ¿no? Y esto también es importante entenderlo como proceso, porque en esto que hablamos del mundo líquido, y parece el llame ya del todo rápido, pareciera que uno elige y es bueno, dale, ya está, ya se perdió. Y tenemos que entender que esto es un proceso que lleva una reacomodación enorme, emocional, psíquica, y el tiempo que necesita esta posibilidad de volver a recrearse, a tener una identidad nueva, ¿no? Yo quería solamente acrescentar que es importante dejarnos claro, ¿no? Que no es la cuestión de que tenemos que desconectarnos del ser querido, ¿no? Creo que eso fue muy importante de lo que Volvi ha traído, ¿no? Ese aporte de él, porque esta conexión puede permanecer. Lo importante es cómo se da esa conexión, ¿no? Puede ser una conexión que nos acompaña como un guía que nos va dando fuerza y dando seguridad para que sigamos nuestra vida, o puede ser una conexión donde nos sentimos culpables si por un minuto dejamos de pensar en la persona que perdimos, por ejemplo, en que empezamos nuevas relaciones, en que nos dedicamos a otras actividades, ¿no? Y puede también ser una conexión donde simplemente como si no hubiera un vínculo. Entonces creo que el tipo de conexión que mantenemos con la persona perdida también es un guía, ¿no? Que nos va diciendo cómo está siendo elaborado este duelo. Y el doliente, el deudo normalmente tiene mucho miedo de olvidar la persona querida, ¿no? Es un gran miedo. Así que no tiene que olvidar, que dejar de tener un vínculo, pero transformar ese vínculo llevando en cuenta el hecho de que esta persona no está ahí más físicamente, ¿no? Pero sí que puede permanecer como una base segura. Eso yo pienso que es algo muy importante de la obra de Volvi. Sí, en ese sentido, si puedo nada más acotar también, siguiendo esta idea de Luciana y lo que mencionabas, Vanessa, que es muy importante, que vivimos en una sociedad donde todo es light, del fast track, hay que hacer como si la propia sociedad y los medios de comunicación estuvieran negando la muerte, negando las pérdidas, queriendo abreviar el duelo, muchas veces con medios farmacológicos, pero sí se espera que las personas hagan duelos rápidos y ligeros, y se les da poco tiempo a los dolientes para llevar su proceso lentamente, se les acompaña poco porque angustia mucho,
en ese sentido ver a alguien que está sufriendo su duelo. Después de acompañarlo en los rituales funerarios, se les deja solos, se crea cierto estigma alrededor de las personas que están todavía en duelo. Y creo que sí es importante saber eso, que hay que darle el tiempo que cada persona necesite. Si son duelos súbitos, por pérdidas súbitas e inesperadas, es decir, si son duelos traumáticos, más tiempo hay que darles todavía, porque tienen que elaborar un trauma y luego elaborar el duelo. Entonces, darles ese tiempo y no esperar, como dice Luciana, que se olviden de la persona a la que perdieron. No se trata de que lo dejen ir, de que, como dicen un poco los jóvenes, next, ¿no? La siguiente figura de apego y olvídate de lo demás, sino de saber que una buena elaboración de duelo viene con la posibilidad de reencontrarse con lo perdido, renunciar a la presencia física, que va a llevar tiempo, por todo lo que se tiene que reconfigurar, la propia identidad, la propia vida, por eso se habla de reorganización, de una nueva adaptación a la vida sin el fallecido, pero encontrarle un nuevo lugar, porque en realidad nunca va a desaparecer ese vínculo de apego, ese modelo operativo interno no se pierde, se transforma de una relación basada en la presencia física a una relación basada en la presencia simbólica. Y el duelo puede considerarse elaborado cuando se logra obtener un apego interno que acompaña, que da valores, también de eso hablaba Bowlby, que da valores, motivación y guía. Y eso entonces implica que se elabora el duelo, que no se olvida de lo perdido, que sigue acompañándolo, pero de forma interna y de forma simbólica, y se le encuentra un lugar emocional. Insisto, es muy importante lograr esa conexión simbólica después de que se va logrando este proceso de elaboración. Y lleva tiempo, por supuesto que lleva tiempo, más del que muchos dolientes y del que todos quisiéramos, porque pues implica el sufrimiento que es propio de este proceso. Sí, yo quisiera agregar algo cortito a esto, porque evidentemente no se trata de apurar los duelos o de, sin dudas, los duelos llevan su tiempo, es variable, pero llevan su tiempo, pero sí creo, Zuleima traía la cuestión de la palabra, ¿no? Evidentemente que sí, pero no es solo de la palabra, es también lo que se le transmite a la persona que está atravesando un duelo más allá de la palabra. Es decir, es todo lo que acompaña al discurso, es la actitud, en el caso de psicoterapia, por ejemplo, o de los que rodean a una persona que atraviesa un duelo, ¿no? Entonces, evidentemente, respetar el proceso de duelo, pero creo que en ese proceso es transmitirle algo a la persona de que, bueno, de que hay un horizonte y una perspectiva que puede ser buena en el sentido de recuperar ese estado de bienestar del que hablaba antes, ¿no? Bueno, aquí hay unas preguntas del Facebook. Hay muchos comentarios, tienen ustedes, mejor dicho, a todas las personas inquietas. Y quiero traer alguna pregunta de allá para también que puedan participar. Bueno, dice por acá, Ileana, importante lo que dices, Luciana, sobre la base segura, maravilloso escuchar a Vanessa, gracias. Dice por acá Teresa Mirales, los duelos de la guerra de Ucrania van a ser muy complicados de elaborar. Sí, Vanessa, incluso en personas evitativas, poder elaborar lo simbólico del asunto es necesario. Dice por acá, muy interesante, Carlos Javid, ¿cómo habían carencias y se ha idealizado la impotencia es mayor? Como habían carencias y se ha idealizado la impotencia es mayor, interesante. Bueno, entonces la pregunta que yo tenía por acá es... por acá. Bueno, ahorita la leí, ahorita parece que no la encuentro tan fácil, pero nos estaban hablando de los duelos migratorios, que cómo se está dando este tema en la actualidad, los duelos migratorios, que nos quisieran comentar por ahí. Bueno, yo quisiera mencionar que hablando de duelos migratorios, que son también muchos de las situaciones a las que se ven forzadas las víctimas de la guerra, si puedo hablar de ambas situaciones, o sea, se están viendo en la situación tan dolorosa, tan traumática, de ver la destrucción de sus ciudades,
todas las pérdidas que esto acarrea, la de perder la seguridad con la que vivían, perder su casa, perder a sus vecinos, perder a sus amigos, perder a su patria y tenerse que desplazar, huir y pedir asilo y refugio en otros países llevando consigo apenas lo que alcanzan a cargar. Es difícil de ponderar las pérdidas que están viviendo estas personas, que son pérdidas traumáticas que nos van a dejar muy afectados. El saber que tienen que llegar a otro país sintiendo el dolor de todo lo que dejan atrás y además con la nueva tarea de asimilarse a la nueva cultura. Creo que son muchas tareas emocionales, reales, económicas, sociales a las que se tienen que enfrentar y los van a dejar afectados obviamente en cuanto a su pertenencia, que tienen que reconfigurar en esta parte también su identidad, en cuanto a su seguridad, y sabemos que va a haber afectaciones en su salud física y emocional a corto, mediano y seguramente largo plazo. Sí, y esto que expresaba Vanessa, qué interesante entenderlo desde un lugar de humanidad compartida, ¿no? Como desde un lugar mundial, cuando hablamos de este tipo de pérdidas a causa de la guerra, tenemos responsabilidades como género humano, ¿no? De poder ser bases seguras, de la sensibilidad frente a este dolor enorme de estas personas que están perdiendo su propia identidad, ¿no? Su propio lugar en el mundo, su propio lugar de seguridad en el mundo. Estamos casi sobre la hora, ¿no, Zuleima? Y yo pensaba una frase que me gustaba mucho, como para ir cerrando también, que tenía que ver con el duelo entendido desde el lugar de aprender a amar en ausencia, ¿no? Cuando hablamos de duelos, ¿no? De duelos a nivel de personas, de pérdidas, de muertes. Alguna pequeña reflexión para quien nos esté escuchando, ¿no? ¿Cómo es esto de amar en ausencia? A ver. ¿Quién se anima? Lo difícil de amar en ausencia es tener la posibilidad de encontrar una forma. Creo que amar en ausencia implica tener una forma de recuperar simbólicamente aquello que se ha perdido. Puede ser a través de una obra de arte, por ejemplo, eso es algo que yo considero que puede ser muy útil, alguna pieza musical, algún cuadro, algún poema que te permita recuperar a través de la metáfora a tu ser querido perdido, pero que de alguna manera sepas que siempre te está acompañando. Como dice uno de nuestros grandes poetas mexicanos, Jaime Sabines, morir es retirarse, hacerse a un lado, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Creo que amar en ausencia es eso, Vanessa, que el doliente sepa que puede encontrar a su ser querido perdido en todas partes en secreto. Pero bueno, hay que aceptar primero la irreversibilidad de la pérdida, atravesar el dolor que ello implica, para entonces poderse sumergir como en esta dimensión invisible y poderse reencontrar con lo perdido de forma emocional, simbólica. Me encantó, Vanessa, la verdad que si había un cierre, me quedo con este cierre y esta hermosa frase que nos compartiste. Vamos a agradecer entonces a todos por esta presencia, por esta conversación. Gracias Luciana Mazorra, gracias Vanessa Naulserio, gracias Carlos Avif, gracias Zuleima León Valle, y nos encontramos, ¿no, Zuleima? ¿Próximo lunes? Sí, nos encontramos el próximo lunes a las 2 de la tarde Colombia, 21 horas España, 20 horas Reino Unido, Londres, y ahí vamos, 14 México, 16 Argentina, Brasil, Chile 15, vamos a ir ampliándolo. Para los que quieran también, antes de olvidarme, Zul, antes de despedirnos, quieran ver los programas que ya hemos grabado, pueden meterse en el programa de YouTube, están todos en el canal de YouTube, Conversaciones sobre Apego, están todos los programas. Agradecemos enormemente a los participantes por esta conversación tan linda, y estamos en contacto, seguimos en contacto. Vanessa, esta conversación merece parte 2. Me parece que sí, vamos a hacer evidentemente una parte 2, pero muy interesante. Los saludamos a todos, que tengan muy lindo resto de jornada y nos vemos lunes próximo. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.